Me llamo Valeria, y llevaba poco más de un año saliendo con Diego cuando todo cambió sin que yo lo notara al principio. No vivíamos juntos. Él tenía su departamento en Guadalajara, yo el mío al otro lado de la ciudad, en una calle arbolada donde el ruido se apagaba temprano. Diego trabajaba en sistemas para una empresa internacional. Era de esos hombres que pueden pasar horas frente a una pantalla sin perder la calma, siempre con una taza de café oscuro en la mano y camisetas suaves que le caían holgadas sobre el pecho. A mí me gustaba esa tranquilidad suya. Nuestras noches eran llamadas largas, risas bajas, planes simples para el fin de semana. Un jueves por la tarde me llamó con una energía distinta, casi atropellando las palabras. Lo supe antes de que lo dijera. Algo grande había pasado. Vale, no sabes, me seleccionaron para un proyecto fuera, dijo, y su voz vibraba. Es en Austin, con una multinacional. Me quieren allá coordinando al equipo. Sonreí sola en mi cocina, descalza, con un vestido ligero de algodón que se me pegaba a la piel por el calor. Eso es enorme, Diego. Te lo mereces, respondí, y lo decía de verdad. Hubo una pausa, ese silencio que anuncia una petición. Oye, hay algo más, empezó. Toro no puede quedarse solo tantos días. Toro era su perro, un mastín enorme, de mirada noble y cuerpo intimidante, un gigante cariñoso que se abalanzaba sobre cualquiera moviendo la cola como un látigo. ¿Podrías quedarte en mi depa? Solo por las noches, para darle de comer, sacarlo, hacerle compañía. No quiero dejarlo con extraños. Me quedé callada. No era solo cuidar a un perro, era habitar su espacio, dormir en su cama, sentir su ausencia en cada rincón. Me miré al espejo del pasillo. El vestido me marcaba la cintura, llevaba sandalias de tiras finas y un collar sencillo que caía entre mis clavículas. Respiré hondo. Está bien, dije al fin. Pero solo porque sé que Toro es un consentido, así empezó todo. La primera noche en su departamento fue extraña y emocionante. Al abrir la puerta, Toro me recibió con un empujón cariñoso que casi me hace perder el equilibrio. Reí, dejando la bolsa en el suelo, mientras él me lamía las manos. El lugar olía a café y madera. Había cables, libros técnicos, una guitarra apoyada contra la pared. Me quité las sandalias y caminé descalza por el piso frío, sintiendo que cruzaba una frontera invisible. Los días siguientes crearon su propia rutina. Llegaba después del trabajo con vestidos distintos, uno rojo, ceñido pero discreto, otro negro, suelto, que se movía con cada paso, y Toro me esperaba como si yo fuera el centro del mundo. Me seguía a todas partes, se acostaba a mis pies mientras cocinaba. A veces, al sentarme en el sofá, ocupaba media superficie con su cuerpo pesado y tibio. Yo me acomodaba a su lado, cruzando las piernas, el dobladillo del vestido subiendo apenas lo suficiente para sentir el aire fresco en los muslos. No había nada explícito, pero sí una intimidad nueva, doméstica, casi peligrosa por lo cómoda que se sentía. En la tercera noche llamé a Diego. «Tu perro me está robando», le dije riendo. «Creo que ya me prefiere». «Imposible», respondió. «Pero gracias, en serio, me tranquiliza saberlos juntos». Después de colgar, me quedé mirando el reflejo de la sala en la pantalla apagada del televisor. Yo ahí, con el cabello suelto, un camisón claro que rozaba mis rodillas, Toro respirando a mi lado, la casa llena de silencios que no pesaban. Me di cuenta de algo que me hizo tragar saliva. Me estaba sintiendo en casa. Esa noche dormí en su cama. Las sábanas conservaban su olor, limpio, familiar. Me giré varias veces antes de conciliar el sueño, consciente del contacto de la tela sobre mi piel, de la ausencia que se sentía casi como una presencia. Toro se acomodó al pie de la cama, vigilante. No sabía entonces que aquello no era solo un favor, era el inicio de una prueba silenciosa, una puerta que, una vez abierta, no se cierra sin consecuencias. La cuarta noche fue distinta desde el principio. Llegué al departamento más tarde de lo habitual. Había salido del trabajo con un vestido verde oliva, ajustado en la cintura, y unos zapatos bajos que ya me estaban cansando los pies. Al cerrar la puerta detrás de mí, Toro no corrió de inmediato. Me observó primero, sentado,
con esa mirada profunda que parecía leerme por dentro. ¿Qué pasa contigo hoy?, le dije en voz baja, agachándome para acariciar su cabeza enorme. El aire estaba cargado, como si la casa hubiese acumulado algo durante el día. Me quité los zapatos, dejé el bolso y caminé hacia la cocina. Mientras calentaba algo sencillo para cenar, sentía la presencia de Toro detrás de mí, demasiado cerca. No era incómodo, pero sí intenso. Cada vez que me movía, su hocico rozaba mi muslo desnudo cuando el vestido se abría un poco al caminar. Era solo un roce, accidental, pero mi piel reaccionaba con una especie de electricidad suave que me obligaba a respirar más despacio. Después de cenar, me senté en el sofá con una manta ligera sobre las piernas. El vestido seguía puesto, no había tenido ganas de cambiarme. Toro subió con su peso habitual, ocupando su lugar, apoyando la cabeza cerca de mis rodillas. Yo comencé a rascarle detrás de las orejas, lenta, mecánicamente. Él cerró los ojos y soltó un suspiro grave, casi un ronroneo canino. Había algo extrañamente íntimo en ese gesto repetido. Mis dedos se movían con ritmo, mis piernas estaban juntas. La tela del vestido marcaba mis formas sin exagerar. Me descubrí pensando en Diego, en cómo se vería sentado justo ahí, observándome. La idea me hizo cruzar las piernas con más fuerza. Sonó el teléfono. «¿Cómo están mis dos personas favoritas?», dijo Diego al contestar. «Cansados», respondí. «Creo que tu perro me controla más que tú», rió. Luego guardó silencio unos segundos. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahí? Conmigo, pero sin mí». La pregunta me desarmó un poco. Miré alrededor. Su sala, su sofá, su perro, yo envuelta en una escena que parecía demasiado doméstica para no significar nada. «Raro», admití. «Bien, como si estuviera ensayando algo. No sé qué todavía». Diego no respondió enseguida. «A veces los ensayos dicen más que los planes», murmuró. Esa noche, al colgar, no encendí la televisión. Me quedé en silencio, escuchando la respiración profunda de Toro, sintiendo el calor de su cuerpo cerca. Cuando fui al cuarto, me cambié despacio. Un camisón claro, de tirantes finos, que caía suave sobre mi cuerpo. Me miré un instante en el espejo. El cabello suelto, la piel marcada apenas por el día, una mujer que ya no se sentía solo visitante. Al meterme en la cama, Toro saltó y se acomodó otra vez a los pies. Sentí una seguridad extraña, primitiva. Cerré los ojos con una mezcla de calma y expectativa, como si algo estuviera creciendo sin pedir permiso. No lo sabía aún, pero esa tranquilidad era frágil, y estaba a punto de romperse. El sexto día amaneció pesado, húmedo, de esos en los que la piel parece sentirlo todo con más intensidad. Me desperté antes de que sonara la alarma, aún envuelta en las sábanas de Diego. El camisón se había subido un poco durante la noche, nada provocador, pero suficiente para hacerme consciente de mi propio cuerpo al girarme. Toro seguía en su lugar, vigilante, como si aquella rutina ya le perteneciera tanto como a mí. Ese día decidí trabajar desde el departamento. Me puse un short suave de algodón y una camiseta larga que dejaba un hombro al descubierto sin intención real. El piso estaba fresco bajo mis pies descalzos mientras preparaba café. Toro no se me despegaba. Cada vez que me sentaba con la laptop, él se acomodaba tan cerca que su costado presionaba mi pierna. Yo lo apartaba un poco, riendo, pero al mismo tiempo, no del todo. Al mediodía salí a comprar algunas cosas. Volví con el sol alto. El vestido veraniego que me había puesto antes marcando la cintura, sandalias planas y el cabello recogido de forma descuidada. Al abrir la puerta, Toro reaccionó como si hubiera pasado una semana y no solo una hora. Saltó, giró, me empujó con el pecho. «¡Ey! ¡Ey!», reí. «Tranquilo, grandote». Pero en uno de esos movimientos torpes resbalé un poco hacia atrás. Toro reaccionó rápido, apoyando sus patas delanteras para sostenerme. Fue un segundo apenas. Nada explícito, nada indebido. Pero el contacto fue directo, intenso, inesperado. Sentí el golpe de su peso, mi espalda contra la pared, el latido acelerado en el pecho. Nos quedamos quietos un instante, respirando.
Me separé de inmediato. Todo bien, murmuré, más para mí que para él. El silencio después fue distinto, no incómodo, pero cargado, como si algo se hubiera tensado dentro de mí. Dejé las bolsas en la cocina y me apoyé en la encimera, respirando hondo. No había pasado nada. Y aún así, algo había cambiado. Esa noche Diego llamó más temprano. «Mañana regreso», dijo. «¿Te parece si cenamos juntos?» Sentí una mezcla rara de alivio y nervios. «Claro», respondí. «Toro va a explotarte de felicidad». «¿Y tú?», preguntó, con una sonrisa que podía imaginar. Me quedé callada un segundo de más. «Yo también». Después de colgar, me senté en el sofá. Toro se acomodó a mi lado, como siempre. Esta vez no lo aparté. Dejé que su cabeza pesada descansara sobre mis piernas. Pasé los dedos por su cuello, lenta, consciente. No había morbo, era otra cosa, confianza, costumbre, una intimidad que no pedía permiso. Miré alrededor del departamento y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué iba a pasar cuando Diego volviera y todo volviera a la normalidad? ¿Y si ya no había una normalidad a la que regresar? Esa noche dormí poco. Soñé con puertas abiertas, con maletas, con miradas que decían más de lo que podían explicar, y al despertar, supe que el regreso de Diego no sería un simple reencuentro. Algo iba a romperse, o a revelarse. Diego regresó esa noche, justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse sobre la ciudad. Yo estaba en la cocina, con un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, ceñido lo justo para marcar mi figura sin provocar. Había recogido el cabello en una cola baja y llevaba unos aretes pequeños que tintineaban cada vez que me movía. Toro dormía cerca del sofá, pero al escuchar el sonido de la llave girando en la cerradura, se levantó de un salto, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. El ruido de sus patas sobre el piso se mezcló con la voz de Diego, cansada pero alegre. Campeón!», dijo él riendo, mientras Toro prácticamente se le lanzaba encima. Me quedé observando desde la cocina, apoyada en el marco de la puerta. Verlos juntos de nuevo despertó algo extraño en mí. Era alivio, sí, pero también una sensación incómoda, como si hubiera ocupado un lugar que ahora debía devolver. Diego levantó la vista y me vio. Sonrió de inmediato, ese gesto que siempre me desarmaba. «Valeria», dijo dejando la maleta en el suelo. «Te extrañé más de lo que pensé». Nos abrazamos. Su cuerpo contra el mío se sentía familiar, pero diferente. Mi vestido rozó sus piernas, sentí su mano firme en mi espalda, y por un segundo pensé en todas las noches que había pasado allí sin él. El abrazo duró un poco más de lo normal. Toro nos rodeó, empujándonos suavemente, reclamando su lugar entre los dos. «Creo que alguien no quiere que nos separemos», comenté, medio en broma. «Creo que alguien se acostumbró demasiado a ti», respondió Diego, mirándome con una intensidad que me hizo bajar la mirada. Cenamos juntos, algo simple. Hablamos de su viaje, de reuniones, de hoteles impersonales. Yo le conté pequeñas anécdotas de la semana. Cómo Toro insistía en dormir siempre cerca, cómo parecía entender cada palabra. Diego escuchaba atento, pero había algo en su expresión, una mezcla de gratitud y una sombra de celos que intentaba disimular. Más tarde, nos sentamos en el sofá. Toro ocupó su lugar habitual, apoyando la cabeza en mis piernas sin pensarlo dos veces. Yo me tensé un poco, consciente de la escena. Diego lo notó. «Parece que ya eligió», dijo con una sonrisa forzada. «Es solo un perro mimado», respondí rápido. Se acostumbró. El silencio que siguió fue espeso. Diego pasó el brazo por el respaldo del sofá, muy cerca de mis hombros, sin tocarme del todo. Esa cercanía suspendida era casi más intensa que un contacto directo. Sentí el calor de su cuerpo, el perfume familiar, y al mismo tiempo, una duda creciendo dentro de mí. «Estos días me hicieron pensar», dijo al fin en voz baja, «en nosotros, en lo fácil que se siente todo cuando estás aquí». Tragué saliva. Miré a Toro, luego a él. «A mí también», admití. «Pero a veces lo fácil asusta».
Diego asintió lentamente. Se inclinó un poco más hacia mí, como si fuera a decir algo importante, algo que cambiaría el equilibrio que apenas habíamos recuperado. En ese instante, Toro se levantó, se interpuso entre nosotros y soltó un leve gruñido, casi imperceptible, más una advertencia que una amenaza. Nos quedamos congelados, el ambiente se rompió. Diego se enderezó, sorprendido. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Nunca hace eso», murmuró él. Toro nos miró a ambos, atento, como si percibiera una tensión que ninguno de los dos quería nombrar, y en ese momento supe que el verdadero conflicto no había sido la distancia, sino lo que había cambiado dentro de mí mientras Diego no estaba. Esa noche casi no hablamos después de lo ocurrido. Diego se levantó diciendo que estaba cansado por el viaje y fue al cuarto. Yo me quedé en la sala un rato más, sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el vestido. Toro se acostó a mis pies, en silencio, pero con los ojos abiertos, vigilante, como si supiera que algo importante estaba a punto de romperse. Cuando por fin entré al dormitorio, Diego ya estaba acostado, sin dormir. La luz tenue de la lámpara marcaba su perfil. Me quité las sandalias despacio, luego el vestido, quedándome con una camisola clara, suave, que caía sobre mi cuerpo con una inocencia engañosa. No había intención explícita en mis movimientos, pero sí una conciencia nueva de cada gesto, de cada respiración. «Valeria», dijo él, antes de que me metiera en la cama. «Estos días, te sentí cerca incluso desde lejos». Me senté en el borde, sin mirarlo directamente. «Yo también sentí cosas», respondí, «cosas que no esperaba». Hubo un silencio largo, tenso. Diego estiró la mano sin tocarme del todo, deteniéndose a pocos centímetros de mi piel. Ese espacio mínimo se sentía cargado, eléctrico. Yo podía levantarme y terminar con todo, o quedarme. Elegí quedarme. «Tal vez dimos un paso que no sabemos cómo desandar», murmuré. En ese momento Toro apareció en la puerta del cuarto. No entró. Solo se quedó ahí, mirándonos, con el cuerpo firme y la cabeza alta. Diego lo observó con el ceño fruncido. «Nunca se queda ahí», dijo. «Siempre duerme conmigo». Sentí un nudo en el estómago. «Tal vez está cuidando algo», susurré, sin saber exactamente qué quería decir. Diego se incorporó, inquieto. «¿De qué estás hablando?». Antes de que pudiera responder, Toro soltó un sonido bajo, profundo. No era agresivo, era decisivo, como si marcara un límite invisible. Me levanté de la cama de inmediato. Creo que debería irme a casa esta noche», dije, con la voz temblando. Diego me miró sorprendido, herido. «¿Ahora? ¿Después de todo?» «Justamente por eso», respondí, «porque algo cambió. Y necesitamos entender qué». Tomé mi bolso, me puse un suéter ligero sobre la camisola y caminé hacia la puerta. Toro se apartó para dejarme pasar, sin quitarme los ojos de encima. Al abrir la puerta, me detuve un segundo. Miré atrás. Diego seguía allí, inmóvil, con una expresión que no le había visto nunca. «Esto no termina aquí», dijo él, casi como una promesa. ¿Asentí? «No. Apenas empieza». Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo estaba en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. Mientras bajaba las escaleras, una certeza se formó en mi mente. No sabía si lo que habíamos despertado nos uniría o nos destruiría. Y Toro, lo supe en ese instante, había sido más que un testigo.